Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Compartamos ahora la lectura del Evangelio según Mateo, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Fue escrito por el apóstol Mateo, también llamado Leví, probablemente entre los años 60 y 65 después de Cristo, desde la ciudad de Antioquía. El nacimiento de Jesús de Nazaret marcó el comienzo de la época de un nuevo reino en la tierra, que por mucho tiempo se había esperado, el reino del cielo. El Evangelio según Mateo describe la llegada de este nuevo reino por medio de las enseñanzas y los hechos de Jesús, el Mesías. Debido a que el reino del cielo es un tema fundamental en este Evangelio, el apóstol Mateo es cuidadoso en mostrar de qué manera Jesús cumple las profecías del antiguo pacto que hablan del Mesías, el soberano del reino. También incluye la genealogía de Jesús para mostrar su linaje real. Luego de describir el nacimiento virginal de Jesús, Mateo describe su bautismo mesiánico, su tentación en el desierto y el comienzo de su ministerio. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos cómo se debe vivir en su reino. Luego realiza muchos milagros y enseña mediante parábolas, historias que iluminan aún más el carácter del reino del cielo. El Evangelio de Mateo resalta que en el reino del cielo habrá tanto gentiles como judíos. Concluye con la muerte y la resurrección de Jesús y su mandato de ir y hacer discípulos en todas las naciones. A continuación, Lupita Cumplido desde México leerá los capítulos 21 al 28 del Evangelio según Mateo. Adelante, Lupita. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los Olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: El Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos, y la mayoría de la gente extendió sus propios mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad conmocionada decía: ¿Quién es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice: Está escrito: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes qué dicen estos? Jesús les dice: Sí. ¿Nunca leísteis: de boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania,
y pasó la noche allí. Muy de mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló sino solo hojas. Le dice: «Nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre». Y al instante se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron, diciendo: «¿Cómo quedó seca al instante la higuera?». Y respondiendo Jesús les dijo: «De cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte decís: levántate y échate al mar, se hará. Y todo cuanto pidáis en oración creyendo, lo recibiréis». Cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: «¿Con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?». Respondiendo Jesús les dijo: «Yo también os preguntaré un asunto. Si me lo respondéis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?». Ellos entonces razonaban entre sí diciendo: «Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta». Y respondiendo a Jesús dijeron: «No sabemos». Y él les dijo: «Tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero dijo: «Hijo, vete hoy y trabaja en la viña». Y él respondiendo dijo: «No quiero». Pero después, remordido, fue. Y acercándose al segundo, dijo lo mismo. Y él respondiendo dijo: «Sí, Señor», pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen: «El primero». Jesús les dice: «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os remordisteis para creerle». Oíd otra parábola. Había un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y salió de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus esclavos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a aquellos esclavos, a uno golpearon, a otro asesinaron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros esclavos, en mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, pensando: «Respetarán a mi hijo». Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: «Este es el heredero. Venid, matémoslo y poseamos su herencia». Y apresándolo lo echaron fuera de la viña y lo asesinaron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le responden: «A los malos los destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores, que pagarán los frutos en sus tiempos». Jesús les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores, ésta llegó a ser cabeza de ángulo? De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que habla acerca de ellos, y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta. Y Jesús, tomando nuevamente la palabra, les habló en parábolas, diciendo: «El reino de los cielos fue hecho semejante a un hombre rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus esclavos para llamar a los que habían sido invitados al banquete de bodas, y no querían venir. Volvió a enviar a otros esclavos, diciendo: «Decid a los que han sido invitados: he aquí he preparado mi banquete, mis novillos y los cebados han sido sacrificados, y todo está dispuesto. Venid al banquete de bodas». Pero ellos, haciendo caso omiso, se fueron,
el uno a su campo, otro a su negocio, y los demás, echando mano a aquellos esclavos, los afrentaron y los asesinaron. Entonces el rey se enfureció y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Después dijo a sus esclavos: la boda a la verdad está preparada, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Así que id a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos esclavos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de convidados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre no vestido con traje de boda, y le dice: compañero, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y echadlo a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces los fariseos salieron y deliberaron cómo enredarlo en alguna palabra, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen: de César. Entonces les dice: dad pues a César lo de César y a Dios lo de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. En aquel día se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de él y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero murió después de casarse, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, así hasta los 7. Al final de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo que os fue dicho por Dios cuando dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y las multitudes oyéndolo se maravillaban de su doctrina. Pero cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo, y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen: de David. Les dice: pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle más. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo.
Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, y aman el primer reclinatorio en las cenas y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre el celestial. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo de la gehenna que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario nada es, pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? También decís, todo el que jure por el altar nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él, debe. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos, que estáis colando el mosquito y engullendo el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio de la gehenna? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desolada, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Mas él, respondiendo, les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, Dinos,
¿Cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vais a oír guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. A muchos se hará tropezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el de la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora, ni habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: «He aquí el Cristo», o «aquí», no lo creáis, porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he predicho. Si pues os dicen: «Mira, está en el desierto», no salgáis. «Mira, está en las recámaras», no lo creáis, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí serán reunidos los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Así que, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. Dos están moliendo en el molino, una es tomada y la otra es dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido en cuál vigilia viene el ladrón, velaría y no permitiría que su casa fuera socavada. Por esto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis.
¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre para darles el alimento a tiempo? Bienaventurado el esclavo aquel a quien, cuando venga su Señor, lo hallará haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel esclavo malvado dijera en su corazón, mi Señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos, y comiera y bebiera con los que se emborrachan, el Señor de aquel esclavo vendrá en día que no espera y a una hora que no sabe, y lo partirá por en medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas, juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: «¡He aquí el novio! ¡Salid a su encuentro!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras». Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde, las otras vírgenes también llegan diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora». Porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus esclavos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Enseguida el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo llega el señor de aquellos esclavos y ajusta cuentas con ellos. Y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, gané otros 5 talentos». Y su señor le dijo: «Bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: «Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, gané otros 2 talentos». Su señor le dijo: «Bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y acercándose también el que ha recibido 1 talento, dijo: «Señor, supe que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y atemorizado fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo». Pero respondiendo su señor le dijo: «Esclavo malo y holgazán, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías por tanto llevar mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al esclavo inútil, echadlo a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid, los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí».
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo fueron reunidos en el atrio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tramaron entre ellos para que con engaño arrestaran y mataran a Jesús. Pero decían: No durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Ahora bien, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que tenía un frasco de alabastro lleno de un ungüento muy costoso, y mientras estaba reclinado a la mesa, lo derramó sobre su cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron diciendo: ¿Para qué este derroche? Pues esto podía haberse vendido por mucho y haberse dado a los pobres. Pero percibiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Porque al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo que donde quiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, se dirá también lo que ésta hizo en memoria suya. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Y antes del día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad, al fulano, y decidle: El maestro dice, mi tiempo señalado está cerca. Junto a ti hago la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Y llegado el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo: El que metió la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Le era mejor a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el traidor, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí? Le dice: Tú lo dijiste. Y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dice:
todos vosotros me abandonaréis en esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Pero después de ser yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean conturbados por causa tuya, yo nunca seré conturbado. Jesús le dijo, de cierto te digo que en esta noche, antes que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice, aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante cayó sobre su rostro y orando dijo, oh Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo, dice a Pedro, ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si ésta no puede pasar sin que la beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos habían sido cargados. Y dejándolos nuevamente, fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Luego viene a los discípulos y les dice, dormid lo que resta y descansad. He aquí se ha acercado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí ha llegado el que me entrega. Aún estaba hablando cuando he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, con espadas y garrotes, y el traidor les había dado señal diciendo, al que yo bese, él es, prendedlo. Y enseguida acercándose a Jesús dijo, salve Rabí, y lo besó. Y Jesús le dijo, compañero, a lo que has venido. Entonces se aproximaron y echaron mano a Jesús y lo apresaron. Pero he aquí uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo al esclavo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre, y ahora mismo me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? En aquella hora Jesús dijo a las turbas, ¿como contra un bandido salisteis a prenderme con espadas y garrotes? Cada día me sentaba a enseñar en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que fueran cumplidas las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que apresaron a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro lo seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para que lo asesinaran, pero no lo hallaron a pesar de presentarse muchos testigos falsos. Finalmente se acercaron 2 que dijeron, este dijo, puedo derribar el santuario de Dios y reconstruir en 3 días. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿nada respondes? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, blasfemó, ¿qué necesidad tenemos aún de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros le dieron bofetadas, diciendo,
«Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?» Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una sirvienta diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Y saliendo a la puerta, lo vio otra, y dice a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez negó con juramento: «No conozco al hombre». Y un poco después, acercándose los que estaban de pie, dijeron a Pedro: «En verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata». Entonces comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a tal hombre». Y enseguida cantó un gallo. Y Pedro se acordó de la palabra de Jesús que había dicho: «Antes que cante un gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo concibieron un plan contra Jesús para que lo mataran, y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Entonces Judas, el traidor, cuando vio que fue condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: «Pequé entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿Y a nosotros qué? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró y marchándose de allí, se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro por cuanto es precio de sangre». Y después de tomar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los extranjeros, por lo cual aquel campo fue llamado Campo de Sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice: «Y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del valorado, a quien se puso precio, de parte de unos hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Jesús estuvo de pie delante del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús dijo: «Tú lo dices». Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero no le respondió ni una palabra, hasta el punto de asombrar en gran manera al procurador. Ahora bien, en cada fiesta el procurador acostumbraba soltar un preso a la multitud, el que querían. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Así que, cuando ellos se reunieron, les dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo?». Porque sabía que por envidia lo entregaron. Y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer: «Nada tengas que ver con ese justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les dice: «¿Qué pues haré con Jesús, el llamado Cristo?». Dicen todos: «Sea crucificado». Él dijo: «Pues, ¿qué mal hizo?». Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo: «¡Sea crucificado!». Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: «Inocente soy de la sangre de éste, allá vosotros». Y todo el pueblo respondió y dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús al pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él, y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura, y trenzaron una corona de espinas, y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra, y arrodillándose ante él se burlaron diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiendo en él, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. Y al salir hallaron a un hombre cireneo llamado Simón,
A éste obligaron para que llevara su cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, esto es, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Y lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes, y allí sentados lo vigilaban. Y encima de su cabeza colocaron escrita la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y con él son crucificados 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasan lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: el que derriba el santuario y en 3 días lo edifica. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Es Rey de Israel. Baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ha confiado en Dios? Líbrelo ahora si lo quiere, porque dijo: soy hijo de Dios. Y del mismo modo lo insultaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me dejaste? Y algunos de los que estaban en pie allí al oírlo decían: a Elías clama este. Al instante corriendo uno de ellos y tomando una esponja, tras empaparla en vinagre y envolverla a una caña, le daba de beber. Pero los demás decían: deja, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del santuario fue rasgado en 2, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús sirviéndolo desde Galilea, entre las que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le fuera dado. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Y María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. En la mañana que sigue, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, aún viviendo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos, y el postrer engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. Después de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los custodios temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque fue resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. Id sin demora a decir a sus discípulos que fue resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis.
He aquí os lo he dicho. Y partiendo sin demora del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les dice: No temáis, id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y tomar consejo, dieron muchas piezas de plata a los soldados y les dijeron: Decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de preocupaciones. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido, y este dicho fue divulgado entre judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura del Evangelio según Mateo, correspondiente al día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro para que leamos juntos. Nos despedimos de ustedes, Lupita Cumplido.